nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar, una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco A, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos nicas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco, me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. Buenas tardes, amigos nicaragüenses.
Buenas tardes, vandálicos, terroristas y extraterrestres, como nos dice la dictadura. Buenas tardes y buenas noches a aquellos que nos están viendo en diferentes partes del mundo, a todos aquellos nicaragüenses y miembros de la comunidad internacional que nos están viendo, héroes nacionales que están luchando contra una dictadura ya por más de 2 años y ahora contra una pandemia asesina igual que la dictadura. Pero un pueblo que sigue demostrando valentía, coraje, inteligencia, determinación y que no va a ceder. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de nuestra página de Facebook Jaime Arellano en la Nación, a través de nuestro canal de televisión Jaime Arellano en la Nación, a través de Instagram. Agradecemos a Radio Darío que nos retransmite en el occidente del país. Agradecemos a la voz de la página La Voz del Pueblo que nos está retransmitiendo. Agradecemos también a la página Iniciativa por el Cambio que nos transmite. Y agradecemos a la radio Costeñísima que nos retransmite todos los días a la 1 de la tarde, tanto por la radio como por la televisión, su canal local. Hoy vamos a tener la oportunidad, tenemos un invitado especial. Vamos a estar platicando con el doctor Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Con él vamos a estar hablando alrededor de las experiencias de Venezuela y lo que podría hacerse, compararse con las experiencias que estamos viviendo aquí en Nicaragua. Vamos a hablar de qué tan exitoso ha sido la experiencia de haber nombrado presidente en funciones a Juan Guaidó. Ellos, como Tribunal de Justicia en el exterior, como la Corte Suprema de Justicia en el exterior, ¿qué han logrado hacer? Un Tribunal de Justicia en el exterior reconocido por la Organización de Estados Americanos, entre otros, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando con él alrededor de la posibilidad de aquí de ir a unas elecciones con Ortega o la posibilidad de un gobierno de transición, de conocer a la dictadura Ortega y después como sacar a Ortega, convocar a unas verdaderas elecciones libres y transparentes. Antes de entrar con él, sí, hoy ha sido un día bien movido, tanto en la parte política como desgraciadamente en la evidencia, cada día se evidencia más o disimulan menos, ya bueno, si la verdad que ya no disimulan nada, la dictadura, con lo que hemos venido denunciando nosotros en este programa desde el principio, cuando vimos la estrategia que estaba, o la falta de estrategia que tenía esta dictadura alrededor de la pandemia en Nicaragua. El día de ayer, el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, muy acertadamente denunció, desgraciadamente, otra jugada más de la dictadura contra el pueblo de Nicaragua, cuando denunció que la dictadura, violando lo que ya, cambiando las leyes y las reglas del juego, decidió clavarle el impuesto, el 15% de impuesto a los ventiladores. Decidió clavarle el 15% de impuestos a las mascarillas profesionales, pongámosle. Decidió clavarle el 15% a la importación de oxímetros. En otras palabras, la dictadura sigue haciendo todo lo posible para tratar de matar a este pueblo, para desquitarse de la oposición, para desquitarse de la mayoría del pueblo de Nicaragua abrumadora, que tuvo la osadía de decir basta ya a esta dictadura. Increíble, cuando en el mismo país se sabe que en los hospitales, y ellos lo saben, que en los hospitales no hay ventiladores, que en las clínicas no hay ventiladores disponibles, y la gente, lo que está en las empresas, lo que están es importándolo para que la gente lo pueda comprar, porque la mayoría, como ya los hospitales están a punto de colapsar y algunos ya han colapsado, y la gente como le tiene miedo a ir a los hospitales por la eficiencia de este sistema de salud, pues están pensando inclusive buscar cómo curarse y salvarse en su casa. Los hospitales, las clínicas para tener los ventiladores, que no hay en este país.
Y viene esta dictadura salvaje, asesina, y le clava impuestos. Una vez más, el llamado de la reflexión de todo el pueblo de Nicaragua es: ¿qué más esperamos para reaccionar? ¿Qué más espera la mayoría de todos los nicaragüenses cuando ya es evidente que esta dictadura, como lo anunciamos nosotros desde el principio, está usando el coronavirus como un arma principal contra el pueblo de Nicaragua, sin importarle que muchos de sus seguidores están muertos, están heridos y han muerto por seguir las estupideces, perdónenme la palabra, que ha dicho esta dictadura en su estrategia? Pero la pregunta es: ¿qué más evidencia podemos esperar? Cuando ya sabemos que por la parte médica están exponiendo a los médicos y siguen exponiendo a los maestros, tratando de obligar a los estudiantes que vayan al colegio, pero gracias a Dios la mayoría, el 97% de los estudiantes de nuevo están asistiendo al colegio, a los colegios, gracias a Dios, a pesar de las amenazas de expulsarlos de los colegios o de aplazarlos. Pero ahora ni siquiera quiere permitir que te puedas curar vos solo, quiere hacerte la vida más imposible. Ya no digamos que está usando la economía como la segunda arma para reforzar el caso de que te logres salvar del coronavirus, tratando de matar, a desesperar al pueblo de Nicaragua. Entonces la pregunta es: ¿qué más vamos a esperar? ¿Qué más tiene que esperar este pueblo para reaccionar? Ya sabemos que no podemos salir, no vamos a salir a las calles, porque sería caer en la trampa del coronavirus y caer en la trampa de contagiarnos. Pero ¿qué esperamos? ¿Qué esperan los líderes políticos de este país para convocar a un paro nacional? Un paro nacional hasta que salgan todos los presos políticos, un paro nacional hasta que Ortega presente su renuncia y al mismo tiempo te proteges de los contagios y al mismo tiempo presionar, porque sabes que de una manera este hombre no va a detenerse hasta derrotar, hasta tratar de destruir al país. Solo aquellos que están con aspiraciones presidenciales, aspiraciones de diputaciones en busca de un cargo, son los que piensan que van a poder negociar con Ortega y que Ortega va a negociar con ellos. Lo decía hoy en su columna Fabián Medina, algo muy interesante que quiero compartir con ustedes rápidamente. Decía Fabián Medina, y hagan ustedes este mismo ejercicio: esta es una propuesta retadora, dice Fabián. No piense como usted piensa normalmente. Piense como Daniel Ortega, casi con su falta de escrúpulos, su carácter ermitaño, su compromiso mafioso con los poderes que aún le quedan, que no son pocos, y las amenazas que lo acosan, que también son muchas. Decía Sun Tzu en El arte de la guerra que hay que pensar como el enemigo para anticiparse sus decisiones. No se trata de que usted, siendo usted, ocupe el lugar de Ortega, sino que piense como Ortega, como si estuviera en los zapatos de Ortega. ¿Qué haría? Primero, debe reconocer la situación de Ortega. Su consigna ahora es poder o muerte. No solo tiene graves crímenes por los cuales responder una vez fuera del poder, sino también una red de compromisos mafiosos que caerían como castillo de naipes si pierde el control del Estado. Después del poder no hay vida, y para resistir la mayor cantidad de tiempo hará todo lo que tenga que hacer, desde matar a quienes lo amenazan hasta sacrificar el país y a sus propios seguidores si es necesario. Lo está haciendo. Dice: elecciones libres y justas es un lujo que no se puede dar. El mejor escenario son unas elecciones controladas. Eso sería la jugada soñada de Ortega. El segundo mejor escenario es eliminar las elecciones del 2021, como ya hay varios de sus operadores diciendo que por la crisis del coronavirus no podrían efectuarse elecciones, ya bajo el pretexto de la pandemia o por una reorganización del Estado. Podría sacar la otra vieja carta del Estado parlamentarista. Sin embargo, sin el apoyo de una parte nicaragüense que ahora mismo se dice en oposición, no consiguen ninguno de esos dos escenarios. Necesitan
un Judas. Entonces pregúntense y reflexionen como Ortega, con todos los compromisos de mafia que tiene, con toda la mafia, con toda la corrupción, con todos los compromisos con el narcotráfico que tiene. ¿Usted cree que va a dar unas elecciones libres en este país? ¿Que va a negociar unas elecciones libres cuando él sabe la realidad que si hay elecciones libres, transparentes, supervisadas en este país, las pierde abrumadoramente? No lo va a hacer. Y ya vemos que el narcotráfico pasando de arriba para abajo, tan como en las fiestas patronales, de arriba para abajo. Y la corrupción a la manera descarada. La policía anuncia con gran cosa que en la última semana han logrado recuperar 10 millones de dólares del narcotráfico, pero no han logrado confiscar una onza de droga, ni ha caído nadie preso. Entonces, ¿es recuperación o es que están recibiendo el abono por las libertades y los abusos que cometen ellos en este país? Entonces, la reflexión es, nicaragüenses, si ustedes creen que metiendo la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, los problemas se van a resolver solos, los van a resolver otros por nosotros, estamos muy equivocados. La comunidad internacional sí ha hecho su parte. Que por cierto, según mis fuentes, antes de mediados de julio vienen sanciones, otra nueva onda de sanciones. Solo que esta vez le va a tocar los premios a la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados y a ese poder judicial corrupto y a todos esos jueces que se han prestado a todas las farsas judiciales que han hecho. Pero también nosotros los nicaragüenses tenemos que hacer nuestra parte. Y en ese sentido, pues la política aquí, la otra cosa, la política aquí continúa. Me llama la atención, ayer salió que viene los partidos que integran y movimientos que integran la coalición, nombraron a sus delegados. Me llama la atención que los delegados del FDN, que preside don Luis Flay, esa parte de la resistencia, han nombrado al doctor José Palé como uno de sus 3 delegados. Decía que antes había sido una decisión inteligente por la habilidad del doctor Palé. Pero mi pregunta es ahora, ¿cómo irán para violentar los estatutos que tienen y que aprobaron, donde dice que no podrá ser nadie miembro de la coalición ni del Consejo Político aquellos que hayan pertenecido a otra de las organizaciones que pertenecen a la coalición nacional? Y el doctor Palé pertenecía a la Alianza Cívica. Ahora, ayer creo que el doctor Flay contestó, Luis Flay, comandante Flay, contestó de que era suplente. Señores, en el Consejo Político no existe suplente. Y ahí les vamos a poner, Nelson, poner la gráfica en el estatuto, en la página 3, que dice que cada organización nombra 3 delegados. No dice un delegado y 2 suplentes. Dice 3 delegados. Nuevamente, me imagino que la coalición va a buscar una excusa, pero ¿cómo quiere esta coalición? Vuelvo y repito, decir que van a representar algo diferente, que quieren cambiar las cosas en este país, si siguen haciendo las mismas mañas de lo que están señalando las mismas mañas de Ortega. Como las mañas de Ortega, como que decían antes, la Guardia lee como le da la gana. Pues esto es leer los estatutos como les da la regalada gana. Hoy dio una conferencia de prensa de la presidenta legal, registrada del PLC, María de Osuna, denunciando toda la anomalía que se están dando, que está haciendo Arnoldo Alemán, junto con Miguel Rosales en el PLC, donde han cambiado convencionales de dedo, juntas directivas de dedo, sin tener la facultad de los estatutos del PLC. ¿Cómo puede decir la coalición que va a defender la democracia, la integridad y la transparencia y lleva entre sus aliados a alguien que está violando los estatutos y los principios de eso, ya no digamos que ha sido aliado del Frente Sandinista en los últimos 20 años?
Pero esas son las incoherencias y las faltas de transparencia y los chanchullos que hace que la mayoría de los nicaragüenses no esté respaldando esta coalición. Ni la va a respaldar. Y ahora, para colmo, en una supuesta rifa que se hicieron, ¿verdad? En la rocodola, en la rotobola, como le llamen, la corbola, la carambola, le tocó a Yatama, que preside Brooklyn Rivera, ser el primer coordinador de la coalición. Ah, eso es el colmo. Un diputado aliado del Frente Sandinista, acusado de tráfico de tierra, desaforado por el Frente Sandinista. Después el Frente Sandinista, en una negociación que tuvo él con el Frente Sandinista, le quita el juicio y lo reintegra como diputado. Y ahora, Yatama, que preside Brooklyn Rivera, es el coordinador de la coalición por los próximos, no sé si son un mes o 2 meses. El que aprobó, fomentó y defendió la ley del canal, con todos los que vendieron la soberanía de este país. ¿Cómo le va a explicar Medardo Mairena a todo el movimiento campesino que el coordinador de la alianza, donde él está, es Yatama Brooklyn? O que deleguen a otra persona. Pero es Yatama la que está presidiendo la coalición nacional ahorita. Me imagino que a lo mejor Ortega ahorita dice, este es el momento de convocar a un diálogo o una negociación. Si voy a negociar con Brooklyn Rivera, ¿cómo no lo va a hacer? No nos sorprendamos si ahorita la jugada la hace Daniel Ortega y llama a un diálogo o a una negociación. Bien, si va a negociar con Daniel Ortega, ¿cómo va a negociar con Brooklyn Rivera, que es de lo suyo, y con otro que fue su socio? Es increíble que quieran decir que esto es algo nuevo, que están vendiendo, y ahora acusan de divisionistas, de traidores, de todas las cosas, porque tienen una campaña montada. Pero la realidad de la cosa es que las encuestas de la CIGALO dijeron que el 64% no representa a nadie. Aquí hicimos una votación donde 735,000 personas votaron y dijeron que no se sentían representados por esa coalición. Esas son realidades. Ahora, el Frente Sandinista y Daniel Ortega no solo se está extendiendo dentro, porque en estos días hemos descubierto enorme sorpresa, porque me llamó la atención la candidatura de Mario Janón, que anunció ayer, y que la prensa está respaldando abiertamente, y tiene todo el derecho como medio de respaldar una candidatura. Y dije que era bueno para la democracia que participara Mario Janón. Pero me llamó la atención que cuál era la jugada, de a dónde salió de repente la jugada de la candidatura de Mario Janón. Porque todo este grupo que dice que quieren sacar a Chano, a Oceán del COSEP, a la ficha que tenía para lanzar a la presidencia del COSEP, es a la presidenta de la Cámara de Comercio, el Carmen Hillenbrand, que se llama. Pero este grupo de empresarios que la estaba respaldando para que se lanzara, se dieron cuenta de que la presidenta de la Cámara de Comercio y Wálmaro Gutiérrez, el diputado Wálmaro Gutiérrez, el presidente de la Comisión Económica, son amigos, brothers. Por algo ella asistió, entonces ahora yo entiendo por qué asistió a la reunión de la Asamblea Nacional, que ha sido la única Cámara que ha llegado a la Asamblea Nacional a negociar y a hablar con la Cámara, con la Comisión Económica. Pero ahí no se termina el asombro de este grupo de empresarios que iban a respaldar a la presidenta de la Cámara de Comercio. El secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio es el sobrino de Leonardo Torres, el gran defensor del sector privado del Frente Sandinista. Esto no sé si está ahí para ir cerciorarse de que la cosa se haga como el Frente quiere.
Entonces los empresarios se echan para atrás con la Carmen Gilbert y lanzan a Mario Banón. Entonces eso está que pica y se extiende. Y la última noticia que para comentar el día de hoy, que me acaba de decir Nelson, que Miguel Mora, nuestro ex compañero de Cuarto Poder, cuando estaba en Cuarto Poder con él, y dueño del canal 100% Noticias, ha decidido retirarse del canal 100% Noticias para integrarse a la vida política. Me imagino que va a ser uno de los 3 delegados del partido evangélico del PRD, ya está confirmado, es uno de los 3 delegados. Así que vamos a ver cómo le va a Miguel en la vida política y ojalá que trate de cambiar y se le dé una nueva imagen a la clase política de este país. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado de honor, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, el doctor Miguel Ángel Martín. Ya volvemos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y al contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros desde los Estados Unidos el presidente de la Corte Suprema
de Justicia de Venezuela en el exilio, el magistrado presidente, el doctor Miguel Ángel Martín Tortabú, si no me equivoco. Don Miguel Ángel, gracias por haber aceptado la invitación, gusto de saludarlo. Gracias a ti, don Jaime Arellano, por esta oportunidad y compartir con el pueblo nicaragüense las vicisitudes comunes que tenemos ambos países. Doctor, aquí hay, ¿cuál era la idea o cuál fue el trasfondo y cuáles son los logros que ha logrado el pueblo venezolano para tratar de... Porque la historia de Venezuela y de Nicaragua van agarradas de las manos y desgraciadamente tanto el dictador que ustedes tienen en su país como el dictador que tenemos nosotros aquí en Nicaragua, pues son compadres, socios, se ayudan mutuamente, etcétera. Entonces, para nosotros seguimos muy de cerca en Nicaragua lo que hace la oposición allá en Venezuela, los errores que cometen y los aciertos que cometen. Y entonces la inquietud es el nombramiento del presidente encargado, el señor Guaidó, el nombramiento de ustedes, la elección de ustedes por la Asamblea de Venezuela como el Tribunal de Justicia o la Corte Suprema de Justicia en el exilio. ¿Cuáles eran los propósitos y cuáles eran los logros que ustedes sienten que han hecho y lo que se ha logrado? ¿Y cómo podría aprender el pueblo de Nicaragua de eso? Adelante, doctor. Bueno, la pregunta es bien compleja y difícil, pero yo creo que el mayor logro que hemos tenido en el caso de los venezolanos es la comprensión del problema, la dimensión contra qué luchamos y cuál es nuestro adversario. Y no estamos separados de la realidad de Nicaragua porque prácticamente hay una complicidad entre las personas que dirigen de facto nuestros países y en el caso de nosotros como órgano judicial, nuestra Constitución y la ley establece que en el trial de poderes, en el sistema de poderes se encuentra el Poder Judicial conformado por la Alta Corte, el Alto Tribunal Supremo de Justicia, somos los representantes del Poder Judicial en Venezuela, y nosotros fuimos designados por 12 años en nuestros cargos, producto de un plebiscito que se hizo en Venezuela en el año de 2017. Este plebiscito se realizó por medio de la Asamblea Nacional o el Poder Legislativo, que está autorizado a hacer consultas al pueblo. El Congreso venezolano, siguiendo la norma constitucional, consultó al pueblo y el pueblo, en una de sus preguntas que se le formuló, se encontraba la renovación de todos los poderes. Inmediatamente se procedió a iniciar el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como también un proceso de trabajo de revisión de las otras autoridades, entre ellas el Poder Ejecutivo y el Poder y los otros órganos como el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, Contraloría General de la República, en fin, todos estos altos cargos que dirigen los destinos de una nación. Siguiendo el proceso constitucional y legal y el tiempo previsto en la ley, fueron designados 33 magistrados y estos 33 magistrados, cumpliendo con los requerimientos pertinentes y los procedimientos previstos en la Constitución y la ley, después del acto de juramentación formal que hicimos en la ciudad de Caracas, a los días comenzó una persecución que mantuvo a la mayoría de los magistrados, a casi todo el tribunal, en una clandestinidad. Primera vez que magistrados de una alta corte de un país se refugian en la clandestinidad. Algunos fueron apresados, vejados en las cárceles venezolanas. Otros lograron llegar a varias embajadas para protegerse en la ciudad de Caracas, específicamente la Embajada de Chile, la Embajada de Brasil, la Embajada de México y la Embajada de Panamá. El resto
Estuvimos resguardados en sitios clandestinos y después fuimos poco a poco saliendo del país. Unos salieron por vía marítima, en botes, otros salieron por tierra a través de las fronteras colombianas con el pueblo de Colombia. Y bueno, después, ya estando libres en su mayoría, tomamos la decisión de cumplir con un deber que está en la Constitución, porque la Constitución establece un deber dentro y fuera del país, y precisamente sustentado en que no puede haber un vacío institucional del Poder Judicial, nosotros nos integramos y, de conformidad con nuestra Constitución y las leyes, de una manera excepcional, establecimos la integración, la constitución del Tribunal Supremo de Justicia en todas y cada una de sus salas. Tenemos una sala de casación civil, tenemos una sala constitucional, tenemos una sala de casación penal, tenemos una sala electoral, tenemos una sala político-administrativa y tenemos la sala plena que reúne a todos los magistrados. A mí me honra presidir la sala constitucional, la sala plena y la representación del Tribunal Supremo de Justicia. De manera inédita, tuvimos la receptividad de la Organización de Estados Americanos a través de la Secretaría y algunos países que entendieron la problemática institucional, la crisis institucional que estábamos viviendo, y a partir de un acto formal que es de instalación en la sede de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington, comenzamos a realizar actividades en distintas áreas que ha venido mutando por el tiempo y por la lucha. Lo primero que hicimos fue generar un cuerpo de decisiones jurídicas para desnudar al régimen, en este caso el régimen de Nicolás Maduro Moros. A través de eso comenzamos recibiendo peticiones de ciudadanos venezolanos que están en Venezuela y algunos fuera de Venezuela, y hicimos los trámites previstos en la ley para generar sentencias constitutivas de derecho, basados en la Constitución venezolana, basados en los convenios y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y en materia de delincuencia organizada y los otros convenios que sean pertinentes. En base a ello generamos algunas sentencias que yo considero importantes. Uno, declaramos el fraude continuado, que fue la primera sentencia, que fue dictada por nuestra sala constitucional. Fue dictado el fraude constitucional de la conformación de un proceso de una Asamblea Nacional Constituyente. Esto trajo como consecuencia que esta decisión fue notificada a cada una de las cancillerías principales de los países del mundo, así como la Organización de Estados Americanos, y junto con pronunciamientos que había dictado la Academia en Venezuela, la Conferencia Episcopal en Venezuela, los colegios profesionales en Venezuela, es decir, todas las instituciones de la sociedad civil organizada que han hecho una dura y fuerte y buena resistencia civil, pacífica y jurídica basada en nuestra Constitución, determinó la ilegitimidad de esa Asamblea Nacional Constituyente que solamente la reconocen los países cómplices del régimen tiránico. O sea, doctor, la sentencia que ustedes dictaminaron alrededor de el fraude electoral cometido por Maduro y la otra ilegalidad de la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente que crearon, eso es lo que y el reconocimiento que tiene ustedes de la Organización de Estados Americanos. Esa es la base legal que ocuparon todos los países para desconocer a Maduro y reconocer al señor Guaidó como presidente encargado. No. Nosotros hemos hecho un cuerpo de decisiones que tiene un impacto dentro del derecho interno venezolano y en el derecho internacional público, porque son decisiones que emanan de jueces venezolanos. No es un partido político, no es un parlamento que está conformado por personas que militan en partidos políticos. Y eso le ha dado una distinción o una diferencia en la lucha nuestra. Otro ejemplo que puedo colocar es que el señor Chávez, antes de morir, separó a Venezuela del sistema interamericano, del sistema de protección interamericano de derechos humanos. Es decir, los venezolanos no teníamos el acceso formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni ante la Corte Interamericana. Nosotros, en una decisión, declaramos que eso era una violación al derecho natural y que automáticamente todo venezolano tenía derecho a la protección de los organismos
de Protección Interamericana. Y así hemos ido avanzando hasta llegar a declarar, por ejemplo, la inconstitucionalidad del proceso de elecciones en donde participó Nicolás Maduro y se erigió como presidente ilegítimo. Y después nosotros tuvimos un caso que quizás es la joya de la corona, como digo yo, porque es el caso de Odebrecht, en la cual nosotros enjuiciamos fuera de nuestro país, excepcionalmente, al señor Nicolás Maduro Moro, pero cumpliendo con los requisitos y pasos legales, por el caso de Odebrecht, que fueron la contratación de obras de casi 2.000 millones de dólares que fueron contratados con Odebrecht y que no fueron construidos. Se tratan de megaconstrucciones, puentes y otros sistemas de trenes que no fueron construidos, y nosotros, en un juicio inédito, autorizado por nuestro Congreso Nacional, enjuiciamos en el Senado colombiano, quien tuvo la gentileza, el gobierno colombiano, de prestarnos a nuestra institución, que es autónoma, que es independiente, la sede del Congreso colombiano, para proceder a enjuiciar a Nicolás Maduro Moro. Y tuvimos audiencias de prueba, fueron meses de trabajo, y después nosotros revisamos un acervo probatorio de más de 10.000 documentos probatorios, testimonios, experticia. Ahora, perdóname que lo interrumpa, doctor, pero esa sentencia, esa declaración de culpable de Maduro, ¿qué significa? Bueno, esa sentencia genera varias consecuencias. Primero, que queda destituido formalmente del cargo, no por un tema político, sino por un juicio criminal. ¿Por corrupción? Por corrupción y por legitimación de capitales. Se demostró que recibió, con testimonio de los mismos personas que le entregaron dinero, preventa, coimas, como le llaman en Brasil, al señor Maduro para contratar las obras de Odebrecht. Además, el robo a la nación, que supera los miles de millones de dólares. Pero también origina una consecuencia, además de la orden de aprehensión que nosotros enviamos para Interpol, ordenamos también la aprehensión a los cuerpos de seguridad venezolanos. Por lo tanto, en cualquier momento podría producirse el acatamiento de esa decisión por nuestros cuerpos de seguridad. Y lo inédito de esto, o lo particular de esto, es que se declara su destitución. Desde ese momento, nosotros declaramos el vacío absoluto del Poder Ejecutivo y activamos la normativa constitucional que permite hacer una transición, incluso estando él en el poder de facto, como fue exhortar a nuestro Congreso Nacional para que llenara el vacío de poder, cosa que ocurrió en diciembre del año antepasado, cuando el presidente de la Asamblea Nacional fue designado el diputado Juan Guaidó, y yo mismo, desde la Organización de Estados Americanos, le respetuosamente lo invité a que presidiera temporalmente el cargo de presidente de la República, tal como lo establece nuestra Constitución. Él aceptó, después prestó el juramento de ley, y a partir de ahí comenzó un reconocimiento de más de 60 países que ha sido importante muy importante para la lucha. Ahorita lo que acaba de comentar ahorita, usted dijo, fue sentenciado, aparte de la destitución, hay una orden de captura, lo cual fue informada al Interpol. Vengo a la pregunta, ¿el Interpol reconocieron la autoridad de ustedes para girar esa orden de captura? Y si la reconocieron, eso significa que tanto Maduro como su cuerpo de seguridad de Maduro, los allegados a Maduro que ustedes declararon culpables, si sale de Venezuela a cualquiera de esos países que no son parte de su círculo de mafiosos alrededor del mundo, puede ser capturado, así como fue capturado, por ejemplo, pongámosle Pinochet cuando llegó, estuvo en Inglaterra o en España, no me acuerdo cuál de los dos lugares. Inglaterra. Sí, Inglaterra. Nosotros precisamente... Ese es el peligro que corre Maduro si va a cualquiera de esos países, de un país que no sea de sus socios, pues. Maduro y todos sus cómplices pueden ser objeto de aprehensión. En este caso Maduro por nuestra decisión, pero también porque tiene activados juicios criminales en varias partes del mundo.
nosotros hemos hecho un trabajo, nosotros en esa sentencia también activamos la Convención Internacional de Delincuencia Organizada. Y esto es importante porque quizás este es la caja de Pandora que abrimos, ¿verdad?, desde el punto de vista jurídico y judicial, porque nosotros criminalizamos el conflicto, lo llevamos al campo criminal, bueno, porque es nuestro trabajo, no lo politizamos. Entonces, nosotros hemos llevado pruebas a través de la activación de la Convención de Palermo de esquemas corruptos que tienen en Venezuela venezolano, no venezolano, y que involucra a varios países. Esto ha permitido que nosotros hagamos un trabajo institucional, más que jurisdiccional, institucional, en la cual pedimos la colaboración de otros países, fiscalías, contraloría, tribunales, para que activen la Convención de Delincuencia, la llamada Convención de Palermo, que es una convención internacional de delincuencia organizada, porque se determinó en ese juicio que había un esquema corrupto que involucraba a varios países, solo el de Odebrecht, pero después hemos logrado detectar varios esquemas corruptos en diferentes áreas. Por ejemplo, hay una que involucra mucho a Nicaragua, y es el caso que ahorita estamos trabajando mucho, que es el caso de los médicos, la contratación de los servicios de médicos cubanos. Porque Cuba tiene convenio con 60 países, y tenemos que tener cuidado porque en el caso de los médicos cubanos tenemos ya el testimonio demostrado que en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en otros países se trata más bien de un delito que está cometiendo no solo el régimen cubano, sino el país que haga convenio con el régimen cubano, porque está haciendo una trata de personas, que es un caso de esclavitud moderna. A los médicos cubanos se les recibe en los países, se les retiene el pasaporte, no se les paga su estipendio o su salario, sino que parte de su salario se le paga a través de una empresa que está en México, y esta empresa de México paga al régimen cubano, y eso a su vez le dan un porcentaje muy pequeño a la familia, con lo cual siempre mantienen el control de los funcionarios o los trabajadores de la salud cubanos, y al quitarle el pasaporte, por supuesto, no le dan libertad de tránsito, pero lo más grave es que infiltran mercenarios políticos para desestabilizar la región. Hemos detectado casos en donde, voy a poner un ejemplo, contratan 100 médicos cubanos o 500 médicos cubanos, realmente solo llegan 50 y todo lo demás son funcionarios de inteligencia cubana que van presto a realizar trabajo de inteligencia, trabajo de sesgo ideológico o trabajo de desestabilización. Eso está ocurriendo en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en Ecuador. Pero nosotros lo vivimos eso en los años 80 aquí, antes que ustedes, y ahora pues lo vivimos, lo estamos viviendo después de ustedes también, pues. Jaime, pero hay que tener cuidado, y quiero hacer hincapié con esto, porque ellos también, estos no son adversarios políticos, Jaime. Estos son enemigos públicos, estas personas, porque forman parte de una organización criminal transnacional. Y ellos no van a entregar el poder. No van a entregar el poder. Esa es una buena pregunta que le quiero hacer. No lo van a entregar, no van a entregar el poder. Ahorita hay ahorita en Nicaragua hay dos propuestas, básicamente. Una de una coalición que se recién formó, que quiere promover un diálogo con Ortega para negociar unas supuestas elecciones con garantías, aunque sean garantías mínimas, dicen ellos. La otra es una propuesta de Iniciativa por el Cambio, que es un grupo de nicaragüenses, tanto aquí en Nicaragua como de diáspora en Costa Rica y en los Estados Unidos, que están proponiendo que se haga un gobierno de transición, que se nombre un gobierno de transición, pedir que se desconozca a Ortega basado en varias cosas, una de ellas inclusive declaraciones que dio un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia aquí en Nicaragua, el doctor Rafael Solís, no sé si usted lo ha oído mencionar, que en Costa Rica, que se fue exiliado a Costa Rica, donde dijo que él admitió que la Sala Constitucional violaron la Constitución y los procedimientos para poder permitir la reelección de Daniel Ortega,
que estaba prohibido antes. Eso existe en primer lugar, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en Venezuela, ¿verdad? Primero, ¿qué tan difícil fue para ustedes que la comunidad internacional desconociera a Maduro y lo reconociera a ustedes? Y si usted ve alguna posibilidad de que esa propuesta de Iniciativa por el Cambio, de nombrar un gobierno de transición para que se desconozca a Ortega, tanto por la ilegalidad de cómo llegó al poder, como los genocidios que ha cometido, las acusaciones de genocidio que ha cometido y las centenares de violaciones a los derechos humanos que están bien documentadas por la comunidad internacional y la misma Comisión de Derechos Humanos y las mismas Naciones Unidas. ¿Ve realísticamente con posibilidad una propuesta de ese tipo para Nicaragua? Sí, bueno, a nosotros los venezolanos nos ocurrió lo mismo. El señor Maduro no podía ser candidato presidencial. Y sin embargo, siendo él vicepresidente encargado, cuando el señor Chávez, cuando deciden anunciar la muerte de Chávez, que fue en el mes de marzo, pero realmente falleció en el mes de diciembre, pero cuando deciden anunciar el fallecimiento del señor Chávez, el régimen cubano arregló todo de tal manera de que el señor Maduro se encargara de la presidencia de la República. De hecho, él no era el vicepresidente, no le correspondía a otro funcionario, e incluso Diosdado Cabello, que era el presidente del Congreso en aquel momento, era quien debería haber asumido, porque había un vacío de poder, y ha debido asumir la primera magistratura. No lo hizo, y el régimen cubano le dio el bastión a Nicolás Maduro Moro, quien no podía ser candidato presidencial, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que antes estaba conformada por otro magistrado, y en aquel momento sí tenían la legitimidad de su designación, habían declarado las condiciones de elegibilidad. Por lo tanto, él podía participar. Y por supuesto, gana las elecciones, porque yo no conozco ninguna dictadura que haya perdido elecciones. No conozco. Ellos ganan elecciones transparentes. No, es que no las hacen nunca. Esa es la realidad. Mira, yo creo que es importante, Jaime, para el pueblo venezolano, para el pueblo nicaragüense, para el pueblo brasileño, ecuatoriano, porque todos estamos en la misma madeja. Nosotros estamos luchando, nosotros no estamos luchando con Ortega nada más, ustedes están luchando con un grupo muy fuerte al cual pertenece Ortega, que es un grupo Puebla, que es el Foro Sao Paulo. O sea, cada vez que Ortega necesita ayuda, levanta la mano o levanta el teléfono y llegan los grupos de Evo Morales, los grupos de Lula da Silva, los grupos de Maduro, los grupos de los Kirchner. Esto es un eje. Este es un eje que llega a Europa. Y la virtud de la lucha venezolana, particularmente, es porque nosotros hemos utilizado la legalidad para lograr una legitimidad de la resistencia, para lograr una democracia. Nuestra mayor fortaleza fue el haber ganado un proceso de elecciones parlamentarios en el 2015. Y esto fue lo que permitió tener una mayoría para tomar decisiones importantes. Claro, cuando vemos cuál era el escenario en el 2015 de nuestro Congreso venezolano al 2020, aparte, hemos avanzado muchísimo porque se ha podido deslegitimar por completo al señor Nicolás Maduro Moro y a todo su séquito. Se ha podido criminalizar a esa organización criminal en casos específicos de corrupción, pero ellos también luchan, ellos también pelean, y ellos han logrado en el 2020 quitarle al Congreso venezolano el lugar de sesiones, que es el Palacio de Sesiones, la sede administrativa, incluso las redes no las maneja el Congreso venezolano, y crean un órgano paralelo como lo es la Asamblea Nacional Constituyente, pero como la Asamblea Nacional Constituyente tenía tanto rechazo de legitimidad, ellos lograron hace poco generar una diatriba dentro del mismo Congreso, buscando las debilidades de los diputados, comprando conciencias y creando un órgano paralelo directivo. Quiere decir que
enfrentarse a esta situación no es fácil, además de las persecuciones, poner el presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente encargado de la República, todo su entorno ha sido detenido y ha sido preso. Esto es un tema complicado. Ahora, doctor, ustedes lograron algo que en Nicaragua no tenemos. Ustedes lograron tener una base legal para poder desconocer a Maduro, que es primero la sentencia que ustedes hicieron y después tener la mayoría en una asamblea que reconoció ¿cómo se llama? El dictamen que ustedes, de la sentencia que ustedes dieron, y procedieron a actuar de acuerdo a las leyes que ustedes tienen. El problema que tenemos aquí en Nicaragua es que Ortega, la dictadura de Ortega, y yo lo denuncié esto desde 2007, pero nadie me paró bola, como decimos nosotros aquí, que Ortega venía apoderándose de todas las instituciones para crear una dictadura institucional, como le llamo yo. Entonces ahorita la asamblea de 90 diputados, él tiene 73, más unos 5 ahí que también son medio judas, tiene como 78. Controla la Corte Suprema de Justicia, controla, ya no digamos, el Tribunal Electoral, que todos son sandinistas, e inclusive es miembro de la seguridad del Estado. Entonces, no sé si usted le ha dado seguimiento basado en qué base jurídica, pongámosle de esta manera, o si se necesita una base, una ratificación jurídica aquí en Nicaragua para que la comunidad internacional reconociera a esta Junta de Gobierno de Transición. Sí, bueno, en el caso venezolano nosotros hemos seguido la misma línea que tiene la Constitución venezolana. La Constitución venezolana perdió su vigencia porque, al igual que ocurrió en Nicaragua, la forma de destruir la democracia que ocurrió en Nicaragua y en Venezuela es dentro de la misma democracia. O sea, se inserta dentro de los mecanismos de la democracia para destruirla. Vemos, por ejemplo, como el caso venezolano, el Congreso venezolano, ya están propiciando elecciones parlamentarias para el 6 de enero, con un Consejo Nacional Electoral designado por una sala constitucional en Venezuela por personas que no son magistrados, que no tienen el cargo legal, que incluso están suspendidos, son objeto de sanciones por la comunidad internacional, tanto por los Estados Unidos como por Europa y otros países del continente, y a su vez están denunciados en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Y pare de contar las violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, ellos no se van a detener. Yo pienso que el pueblo nicaragüense tiene que revisar la estrategia de la mano de la legalidad y la institucionalidad y saber accionar ante la comunidad internacional, que no es fácil. La comunidad internacional tiene unos protocolos que debe seguirse, tiene unos tiempos que deben respetarse, y en el caso venezolano ha sido muy duro la transición para llegar a la comprensión, porque ellos, cuando nos ven a nosotros, me refiero a la comunidad internacional, ve un pueblo desesperado, ve un pueblo... Jaime, yo soy presidente del Tribunal Supremo de un país en ruina, cuando era un país que era un halo de luz para el continente, y sobre todo para nosotros los venezolanos, y nosotros somos más de 6 millones de personas que estamos fuera del país, sin ninguna protección, sin ningún tutelaje, porque no tenemos un país que no tenemos, es como perder la nacionalidad. Es muy duro lo que siente el ciudadano, sobre todo en países como los nuestros, que tienen la bondad de ser países de origen latinoamericano, donde hay mucho cariño, donde hay mucha cultura que es muy común en todos nosotros. Y ellos juegan precisamente con los sentimientos, juegan porque ellos trabajan de acuerdo a la banalidad del mal. Ellos están haciendo esto a propósito, es profeso. Por esto es que aquí, en mi opinión, en el caso de Nicaragua, y no solo en el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, en el caso de Brasil, Venezuela, tenemos que criminalizarlos porque ellos son organizaciones criminales que están cometiendo delito. No los vamos a sacar por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a ellos no les importan los derechos humanos, no los respetan. Pero sí pueden procesar
la activación de la Convención de Delincuencia Internacional, porque el esquema corrupto de estas organizaciones criminales no lo pueden esconder. Y ellos tienen los dineros en paraísos fiscales y se puede perseguir. Hoy, por ejemplo, se logró que una corte en Estados Unidos detuviera 4 buques iraníes por una normativa de terrorista. Cosas que agradecemos los venezolanos, porque se trata de crudo que no va a Venezuela, sino utilizan a Venezuela como una mina y como un banco para poder desarrollar las actividades ilícitas. Igual lo hacen con Nicaragua, igual lo hacen para poder llegar a México. Ahora, si no me equivoco, el Reino Unido también ahora bloqueó los depósitos de oro que tenía Venezuela en su país, si no me equivoco, algo así. Sí, las reservas de oro venezolanas, las reservas más grandes que hemos tenido los venezolanos siempre han estado en el banco inglés, son de oro. El señor Chávez, antes de morir, logró sacar varios de esos lingotes de oro para llevarlo a Cuba y a otros países, y una vez que sale del banco británico pierde la calidad, ya no cuesta lo mismo. Y ahorita, bueno, tuvimos la virtud de que el gobierno británico declaró la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moro para poder mover ese oro que quería moverlo, porque ellos necesitan dinero para sobrevivir. Sí. Claro, ahora, quiere decir que ahora presidente encargado Guaidó, ahora cuenta ya con recursos económicos para poder enfrentarse también a la dictadura de Maduro. Bueno, habría que ver si le dan la disponibilidad, porque una cosa es que le retengan el oro o retengan las cantidades de dinero, y otras que den recursos para el funcionamiento de las instituciones. Es que si desconoce, no es por lógica que si desconoce a uno, tenés que reconocer al otro. Sí, pero necesitas un banco central, necesitas una contraloría, necesitas una administración. Es un tema que no es nada... Que no es tan fácil. No es nada sencillo. Tenemos embajadores designados en algunos países donde está el embajador de Maduro. O sea, hay un embajador de la dictadura y está el embajador de la democracia. Ahora, usted acaba de decir, usted dijo en su análisis hace un momento algo que realmente es la verdad y me impactó mucho. Usted dijo, estas dictaduras que son como una sociedad de mafiosos que se respaldan y se apoyan mutuamente. O sea, usted dijo, bueno, Ortega necesita ayuda, inmediatamente viene el Grupo de Puebla, como usted dice, y le mandan lo que necesite ayuda a Ortega. Me imagino que lo mismo están haciendo con Maduro. Entonces ellos tienen el respaldo de este bloque de mafiosos, ¿verdad? Que entonces viene cómo la oposición puede resistir y aguantar y luchar con este bloque que no son pocos, que son mafiosos, que tienen recursos, que no tienen escrúpulos. Usted mismo acaba de decir que ya en la asamblea que antes era básicamente abrumadoramente controlada por la oposición en Venezuela, de acuerdo al voto que recibieron, ya varios de los diputados han caído en las tentaciones de Maduro o miedo a las represiones y a las amenazas, pues, de una manera u otra, pero ya se está fracturando, pongámosle. Lo mismo aquí en Nicaragua, la dictadura ha desatado una campaña de represión, intimidación y amenaza contra los principales liderazgos de oposición y a otros pues que tradicionalmente se han vendido que siguen vendiéndose, pues. Entonces, ¿cómo luchar contra esa dictadura, contra ese grupo o esa sociedad de mafiosos dictadores terroristas? Mira, tú dijiste, Jaime, una expresión que ustedes dicen mucho allá, también la dicen en mi país, que no le paran, ¿no? Y después dijiste otra cosa, ¿no? No le paran pelotas. Yo creo que lo que hay es que tener pelotas para luchar. Porque tenemos que primero entender que el enemigo no es un enemigo político, es un enemigo público.
Segundo, tenemos que entender que ellos tienen muchos recursos porque ellos no siguen protocolo, porque se tratan de organizaciones criminales que no tienen problemas de contabilidad, ni tienen problemas de presupuesto nacional, ni de contraloría, etcétera. Ellos con una maleta de dinero resuelven muchas cosas. Tercero, ellos analizan al adversario y buscan sus debilidades, su familia, su personalidad, etcétera. Nosotros hemos tenido un eje muy malo, maligno, que nos ha hecho mucho daño y que por eso es que Nicaragua no ha salido del problema. Y es porque Brasil formó parte de ese eje y todavía está transitando para salir de ello. Venezuela forma parte de ese eje y estamos transitando para salir de ello. Bolivia forma parte de ese eje y está transitando para salir. Ecuador igual, Argentina, Uruguay, Nicaragua y otros países que han venido apoyando a todos estos grupos pertenecen a la Organización de Estados Americanos, pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, tienen relaciones con China, tienen relaciones con Rusia, tienen relaciones con Irán. Es decir, esto es un eje que ya el gobierno de Estados Unidos, gracias al presidente Trump, que es el que ha podido comprender esto, ha podido comprender que un crimen, o sea, yo lo voy a graficar de esta manera, y me perdonan que yo haga este ejercicio que no debo hacerlo, pero yo creo que es lo mejor, lo que más fácil entiende la gente, es Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Pablo Escobar Gaviria en Colombia logró hasta cambiar la Constitución colombiana, logró un escaño en el Congreso colombiano, logró incluso hasta llegar a un acuerdo para construir una cárcel y que le llamaban la catedral y él vivir en la cárcel, la catedral. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia de ese acuerdo con el criminal? Más muertos, más explosiones, más secuestro, más narcotráfico. Hasta con el terrorismo se llegó a unir de la FARC. Llegaron a tener sociedad. ¿Qué significa esto? Que con los criminales tú lo único que negocias es su entrega. Tú no puedes llegar a ningún acuerdo. ¿Cómo va a haber elecciones libres en nuestros países? Cuando tú revisas los estándares de democracia y para que haya una elección, ¿qué te dicen? Por ejemplo, en el caso de las elecciones en Nicaragua o Venezuela, primero tiene que haber para que sean libres, transparentes y competitivas, tiene que haber autoridad imparcial. Segundo, tiene que haber un padrón electoral depurado. Así es, aquí hasta los muertos votan. Igual allá en Venezuela ocurre lo mismo, votan los muertos también, ¿no? Tiene que haber una normativa de recursos públicos en la campaña, porque hay un abuso de uso de recursos públicos. Tiene que haber una custodia y seguridad en todo el proceso electoral. Tiene que haber una contabilidad de los votos, un proceso de contabilidad de los votos contando con seguridad y autenticidad. Tiene que haber una participación ciudadana en todo el proceso. Es decir, garantizar cada una de las etapas de un proceso para que nosotros podamos decir que es transparente y que es competitiva. Necesitamos garantizar todo el proceso electoral hasta el punto de que los candidatos tengan una misma oportunidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, es diferente, porque antes de nosotros llegar a este nivel, tenemos primero que resolver otras condiciones que están en nuestros países. Y es que nosotros no podemos, para que sean libres las elecciones en Nicaragua, y me perdonan que me meta en la vida de los nicaragüenses. No, por favor, si por eso lo estamos entrevistando, para oír la experiencia que ustedes tienen. Sí, pero después de esto seguro no voy a poder ir a Nicaragua hasta que logren la democracia ustedes. Pero ustedes necesitan elecciones sin dictadura, para que sean libres, sin narcotráfico, sin terrorismo y sin esquemas de corrupción. Y eso, hasta que no lo logren, no van a tener una garantía. Nosotros tuvimos una elección parlamentaria donde la democracia venezolana, todos los venezolanos se unieron a votar por una alianza que conformaron las organizaciones políticas en Venezuela y se logró una mayoría importante en el Parlamento. Pero en esos años el Parlamento fue cooptado, o mejor dicho, cooptado. No podía dictar leyes porque después no las podía ejecutar o no tenía la sanción del Ejecutivo. O sencillamente las normativas que dictaban, las leyes, no tenían ningún cumplimiento.
además de la persecución, no lo dejaban entrar en el hemiciclo, ponían presos a los diputados, les allanaban la inmunidad parlamentaria sin ningún complejo y prescindiendo de normativa legal. Es decir, estamos luchando contra una organización criminal. Lo que no logró Pablo Escobar Gaviria, que es llegar a ser presidente, sí lo logró. Se logró en nuestros países, porque los narcotraficantes y los terroristas llegaron a tomar las riendas del poder en nuestro país y tienen el control. Y por supuesto, tienen gente que hace trabajo sucio, como las policías que reprimen. Me imagino que allá debe haber también. Nosotros tenemos una que se llama FAE, que es todas las dictaduras y todo. Es que esto no es una dictadura. Voy a corregir, no es una dictadura. Porque en dictadura incluso se respetan algunos derechos mínimos. Aquí no hay respeto a los derechos mínimos. Aquí lo que hay es control del poder absoluto. Es como un Levatián. Un poder absoluto, es el absolutismo. Y ellos no van a romper esto. Y por eso es que mi recomendación de la lucha en Nicaragua es criminalizarla. Elevar ante los organismos, medir las capacidades de los aliados que tienen y denunciar ante los organismos correspondientes. Nosotros lo hemos hecho, no ha sido fácil, algunas veces nos reciben, siempre nos reciben porque hay respeto, pero una vez se lo reciben y otras veces podemos lograr la efectividad. Tomando en cuenta que Ortega, y no le quiero quitar mucho más tiempo, que Ortega controla todos los poderes del Estado en este país, ¿qué institución internacional es la viable para criminalizar y buscar una sentencia contra Ortega? Tienen que revisar los esquemas corruptos. ¿Quiénes son normalmente los esquemas corruptos? Hay varias personas que tienen los bienes, muchos estarán adentro desde Nicaragua y otros están fuera de Nicaragua. Los que están fuera de Nicaragua son los que pueden perseguir, pueden imponer sanciones, promover sanciones de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, de países como los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una virtud, y es que este es un país que su independencia fue lograda con base al rescatar la ley. Para ellos el imperio de la ley es sumamente importante. Ellos, cuando tú vas con la ley en la mano, ellos respetan el discurso que uno señala porque tienes la ley en la mano y para ellos es vital. Y no es una cosa política, no es una cosa que a veces lo más triste es que nos puedan ver como un país que no podemos resolver nuestros problemas. Yo ahora les digo a la comunidad internacional, y lo repito, y eso me ha traído muchos problemas, Jaime, como presidente del tribunal, como magistrado, pero es lo que yo he concluido junto con un equipo importante de estrategas y de magistrados que me han acompañado. Esto se trata de una organización criminal transnacional. Y entonces es como la FIFA. Si la FIFA no hubiera abierto el caso de corrupción, jamás, entonces los partidos de fútbol hubieran todos sido controlados. Así es. Esto es igual. Nosotros hemos criminalizado esto porque hemos observado que hay mucho crimen. Se han robado el dinero del pueblo para tenerlo unos pocos. Entonces vamos por vamos por ellos. Vamos por esos esquemas corruptos y vamos, por supuesto, logrando cerrar todo ese espectro de poder que tiene los regímenes para poder actuar y obtener dinero y complicarles la vida, por lo menos hacerles la vida complicada hasta lograr el quiebre que buscamos. Ahora, ahorita que mencionó los Estados Unidos, usted, ahí hay hay varias, pues muchas gestiones, pero hay dos gestiones que se me vienen a la mente y que quisiera preguntarle qué impacto causarían. Una de ellas es la que está promoviendo Esteban Bobo, que lograron que el condado de Dade aprobara una resolución pidiéndole al gobierno del presidente Trump que declarara al Frente Sandinista como una organización terrorista. Y hay otra iniciativa que está promoviendo la comisionada de Sweetwater, Sofía Lacayo, nicaragüense, que junto con creo que el senador Rubio y el congresista Díaz Balar, creo que
andan promoviendo que se pase una ley en los Estados Unidos donde permitan a los nicaragüenses o a quien quiera acusar a Ortega y a los funcionarios del gobierno de Ortega por diferentes actos en el sistema judicial de los Estados Unidos. Si esas dos mociones si esas dos cosas se logran, se logran concretizar, ¿qué impacto tendrían y qué daño le harían a la dictadura Ortega Murillo? Sería una acción potente. Aquí en los Estados Unidos existen varias legislaciones que han sido aplicadas. Ellos tienen una ley de prácticas corruptas. Sí. Tienen una ley, todo lo que tiene que ver con narcotráfico y terrorismo. Y estos son delitos federales o son delitos comunes que se le aplican y que perfectamente pueden entrar cualquier corrupto o cualquier persona sospechosa de bienes producto del delito. En el caso de la ley en el caso del terrorismo, nos encontramos, por ejemplo, en Venezuela ahorita, frente a Venezuela, está ejecutándose una operación de seguridad naval por parte de Estados Unidos y otros países, conformado, que es ya llamado Operación Orión, en donde tiene la finalidad de atacar el narcotráfico, y son toneladas de drogas que han sido incautadas, mucha gente ha sido detenida, hay control ya en el Mar Caribe y en el hemisferio del Océano Atlántico, en donde hay seguridad, es una operación de seguridad, y se hace a través de una ley que es la Freedom Action, que se ha venido ejecutando. Y nosotros en el caso venezolano hemos logrado activar algunos juicios criminales, incluso contra Nicolás Maduro Moro, por narcotráfico y porque hemos llevado pruebas fehacientes de narcotráfico que lo involucra a él directamente, a sus sobrinos que están detenidos aquí en los Estados Unidos, los sobrinos políticos, y ahorita, bueno, se está pidiendo la extradición de Alex Saab, que todo indica que es uno de sus testaferros más importantes y que aparentemente es el que tiene la mitad de la nómina o la mayor nómina de pago la maneja Alex Saab, que es que están detenidos ahorita en Cabo Verde y les está haciendo un seguimiento para extraditarlo a los Estados Unidos. También lo está pidiendo Colombia y bueno, se tiene la probabilidad de que tengamos información sumamente importante porque, repito, es uno de los testaferros, es el testaferro más importante de ¿Qué tanto ha socavado a Maduro que el gobierno de los Estados Unidos lo haya declarado un gobierno narcoterrorista y que haya puesto inclusive una recompensa, creo que son $10 millones o $20 millones por su captura y creo que 5 millones por los más allegados de Maduro? ¿Qué impacto ha causado eso dentro de las filas de Maduro y qué impacto han causado las sanciones que se han puesto a un sinnúmero de personajes alrededor del círculo de Maduro? Le hago esta la pregunta porque ya creo que aquí en Nicaragua creo que van 14 o 15 funcionarios, incluyendo la esposa de Ortega y uno de los hijos de Ortega o dos de los hijos de Ortega han sido sancionados y varios de sus allegados, de su ficha, inclusive testaferro. Pero parece que aquí en Nicaragua pareciera que esas sanciones le han dolido porque las reclama y a cada rato las denuncia como injerencismo, intervención y lo demás, pero no lo han detenido en la represión. En Venezuela, ¿qué impacto han tenido esas sanciones en la declarar a Maduro un gobierno narcoterrorista y ponerle un precio en la cabeza de él? Bueno, tiene varias consecuencias. Primero, el pavor, Jaime, el pavor de su entorno, el miedo que hay, porque tienen la ley encima. Tarde o temprano les llega encima. A lo mejor están durmiendo y les llega la ley, ¿no? Entonces es una cuestión de tiempo, porque a veces la ley puede tardar, porque hay que hacer las cosas
bien, hay que seguir los protocolos, hay que seguir los procedimientos. En fin, también se le da oportunidades Puente de Plata al enemigo para que coja y aproveche un Puente de Plata, pero el señor Maduro no puede salir de Venezuela y su entorno tampoco. Están atrapados allí en el país y si salen, fíjense cómo salió Alex Saab y fue detenido en Cabo Verde. Ahora, y no solo, doctor, no solo desde el punto de vista internacional, sino que también se congelan los bienes, se le han retirado, se han devuelto a las familias de algunos corruptos a Venezuela, porque lo increíble es que todos estos corruptos tienen a sus hijos en Estados Unidos o en Europa, viviendo una vida de lujo. Una vida de lujo que uno los ve. Yo los vi, por ejemplo, la hija de Chávez, yo la vi en Inglaterra, como ella estudiaba en Oxford, en una universidad, y ahí apartaba, cada vez que hacía una fiesta, apartaba los sitios nocturnos prácticamente para todo su séquito. Y no lo sé porque, no porque yo iba para esa fiesta, sino porque tenía un hijo que estudiaba allí. También he visto en Madrid como el grupo de niños ricos, con estos niños que provienen, muchachos que vienen de estos orígenes corruptos, bueno, sus padres compran edificios, haciendas, empresas increíbles, o sea, cosas que no soportan ninguna investigación. Y claro, que como no le cueste el dinero, pues ahí no saben el valor de las cosas, pues. Sí, pero cuando se los quitas, como ellos creen que es de ellos, Jaime, cuando tú les quitas el dinero, les congelas los bienes, no pueden usar una tarjeta de crédito en ninguna parte del mundo y no pueden viajar y tienen que ir, la mujer y los hijos tienen que regresar al país o viceversa, si es el hombre en caso que sea la mujer la corrupta, ¿verdad? La cosa empieza a cambiar porque significa que no son intocables, ¿entiendes? Doctor, una última pregunta. Si con estas dictaduras no se puede esperar que puedan haber elecciones libres, transparentes, y que se den las condiciones como las que usted mencionó antes, ¿cuál es la salida? Se habló un momento dado que en Venezuela, por ejemplo, podía haber una invasión de fuerzas unidas, Estados Unidos, Colombia, Argentina cuando estaba el otro presidente, Perú, una combinación de fuerzas de varios países, ¿va? Y que de esa manera forzar militarmente a Maduro, sacarlo de la silla donde está, pues, y terminar de hacer temblar al ejército venezolano. Esa es la única salida viable que le queda a Venezuela. Estás hablando con una de las personas que cree en eso. Y no solo creo en eso, sino que ha formado parte de nuestra sentencia. Nosotros en el 2018 declaramos la emergencia humanitaria en Venezuela como magistrado de la Sala Constitucional, basados en toda la data de problemas y de déficit que hay en materia de alimentos y en materia de salud. Ahí declaramos la emergencia humanitaria y esto trajo como consecuencia, inmediatamente nosotros pedimos a la comunidad internacional un puente humanitario para Venezuela después de lo que ocurrió en Cúcuta, que yo fui testigo porque estaba con los presidentes que estaban haciendo la acción junto con el secretario general de la OEA. A partir de allí también se produjo una decisión que yo firmé como juez ejecutor de la Sala Constitucional de esa sentencia. Declaré que era necesaria la acción a través de una acción de coalición militar en misión de paz, como ha ocurrido en el pasado, conformada por países aliados, precisamente como único mecanismo que tenemos para lograr salvar al pueblo de Venezuela. Se está trabajando una narrativa, la cual estamos constantemente preparando informes sobre la calamidad humana en Venezuela y la imposibilidad, y bueno, cada vez que transcurre el tiempo se hace más evidente la necesidad de una intervención
militar, como ha ocurrido en el pasado. ¿Qué En Haití sucedió? ocurrió. ¿Qué sucedió en esa ocasión, doctor? Porque decía, yo me acuerdo que había una gran expectativa mundial de que esa ayuda humanitaria que llegó, que cruzó el puente, que iba a llegar, y si la tratabas de parar, se suponía que iba a haber esa coalición militar de países que conocían a Maduro y iban a intervenir. ¿Qué falló en ese momento, que no se dio en ese momento esa intervención militar que muchos creían que podía darse? Sí. Bueno, paradójicamente, lo que ocurrió allí ha servido para seguir avanzando. Porque ahí lo que se observó, y yo fui testigo, te repito, de eso, y después automáticamente era uno de los pocos venezolanos que estaba allí. Después llegó el presidente Guaidó, ¿no? Y bueno, vimos cómo algunos militares comenzaron a pasarse para el lado de la democracia, ¿no? Correcto. Lo que nosotros observamos allí fue que, bueno, primero había miles de venezolanos voluntarios que estaban en la zona de Colombia desde días antes de la operación para llevar las cajas de comida a los lados venezolanos. Habían 3 puentes, el lado colombiano más el lado brasileño. Del lado venezolano, ya después de cada uno de estos puentes y en el lado venezolano, en la frontera con Brasil, estaban esperando los grupos élites del FAEX y del SEBIN, conjuntamente con otros grupos. En esa fecha fueron soltados la mayoría de los pranes. Los pranes son los presos, los que tienen control en los internados penales en Venezuela. Los pranes llevaron los presos y organizaron grupos, élites de delincuentes para impedir la horda humana que venía con cajas de comida, porque era lo que había llegado de la comunidad internacional. Del lado venezolano comenzaron a disparar, comenzaron a haber una arremetida, violencia, y bueno, se tomó la decisión de impedir, porque podía haber ya muertos, pues, en cualquier momento, y podía haber muerto un colombiano, un brasileño, y era una cosa que nosotros no deseábamos. Del lado venezolano fue impedido que llegara un contingente de venezolanos que iban a recibir a los venezolanos. Esa era la estrategia que tenía preparada. Pero en ese momento se esperaba que entonces esa coalición militar de diferentes países entrara a proteger ese convoy. ¿Quién falló? ¿Falló Colombia? ¿Cuál fue de los países que falló? Si es que se sabe, si se puede decir. No, sí se puede decir. No, Colombia no falló. Colombia más bien, estamos eternamente agradecidos. Ahí no falló ni Colombia, ni Estados Unidos, ni Brasil, ni ninguno de los países que nos ayudó. Ahí sencillamente estamos luchando contra una organización criminal. Y del lado venezolano estaban, te repito, unos grupos y las tropas de otros países no pueden entrar al territorio venezolano. De hecho, a raíz de eso yo he fomentado que el Congreso venezolano autorice las acciones militares dentro de nuestro país por el tema de violar la soberanía y territorio. Eso no lo hemos podido lograr. Creo que el Congreso venezolano ya no lo va a hacer, pero ese es un aditivo que hubiese. Usando sus palabras, ¿no fue falta de pelota? Mira, puede ser parte de eso y parte también. Primero, esas no son mis palabras, fueron tuyas. No, puede ser que haya sido parte de eso, porque a veces subestimamos al adversario. El adversario es una organización criminal. Mira, ellos practican. Mira, yo soy un jurista, yo no soy un hombre de. Mi única arma es la ley. Pero ellos disparan armas de fuego todos los días. Todos los días. Ellos tienen una práctica de más de 20 años disparando. Lo que yo no lo he visto, y yo tengo una experiencia en seguridad y defensa por los estudios que he realizado, yo no los he visto recibiendo disparos. Entonces yo creo que hay que equilibrar la balanza y hay que autorizar el ingreso de fuerzas entrenadas
que permita ayudar al pueblo venezolano a salvar de esta gran tragedia. Porque la Fuerza Armada, yo hablo siempre de la reserva moral a las Fuerzas Armadas. Yo nunca hablo mal de los militares venezolanos, porque yo sé que hay militares venezolanos muy buenos, que están sufriendo mucho, pero no tienen... Estamos hablando de los cascos azules de las Naciones Unidas, por ejemplo. No necesariamente, porque eso se puede hacer a través de cualquier coalición, como ocurrió en Haití, como ocurrió en Grenada, como ocurrió en Panamá. Ahora ya tenemos un elemento que no teníamos, y es que internacionalmente se habla de un régimen que tiene sociedad de una manera muy activa, no pasiva, sino activa, con el narcotráfico, con el terrorismo. Quiere decir que se necesita recuperar la región porque es un grave problema para la seguridad del hemisferio. Bueno, no sé, Jaime, pero creo que también... Esa es la misma circunstancia de Nicaragua, pues, porque todo el mundo Nicaragua, habla de los... Es más, la acusación contra Maduro presentada por los Estados Unidos, en la presentación nombraron a Nicaragua como el trampolín hacia el norte. Claro, lógico. Una última pregunta, doctor. Es un aliviadero del narcotráfico y el terrorismo, y eso es lo que ustedes tienen que explotar internacionalmente, explotarlo lamento que pues, nos ha ocurrido a nosotros los venezolanos. Hemos tenido que explotar esa situación para decir, esto es un problema para el hemisferio. No podemos olvidarnos que el laboratorio de todos estos daños que estamos recibiendo nosotros en el continente viene de Cuba. Hemos descuidado a Cuba. Sí. Hemos descuidado a Cuba, y a Cuba tenemos que recuperarla. El pueblo cubano está sufriendo mucho desde hace más de 60 años. Ustedes han hecho una lucha tremenda, pero han ido hacia adelante y después van para atrás. Entonces, bueno, lo que tienen es que revisar la estrategia para ir siempre adelante. Una última pregunta, pues, en su base y jurídica. Aquí en Nicaragua nosotros estamos luchando ya tanto contra la dictadura como contra una dictadura que en vez de protegernos de la pandemia del coronavirus, está haciendo todo lo posible para que el pueblo se contagie. Está promoviendo actividades masivas, está quiere obligar a los estudiantes a ir a los colegios, no le está dando los instrumentos para protegerse a los médicos, y los médicos están muriendo contagiados por el coronavirus hasta tal punto de que ya los médicos están pensando en irse a un paro nacional, a un paro de actividades. Ya por último ayer, que reformaron los tributos en este país, y ahora están cobrándole un impuesto del 15% a la importación de ventiladores, oxímetros, mascarillas, etcétera. Y el mundo ya se ha dado cuenta, y ha habido una denuncia de preocupación a nivel internacional por el mal manejo de la dictadura hacia la pandemia. Dadas esas circunstancias, dadas las condiciones, porque además está ayudando a acabar con esta economía, el pueblo de Nicaragua ahorita podría decirse que tiene la base para poder pedir un estado de emergencia, una ayuda de emergencia humanitaria, con todo lo que eso significa para este país. Bueno, es que estos regímenes son la pandemia, la verdadera pandemia. No es el coronavirus, el virus. El virus, bueno, es una enfermedad que hay que estar pendiente, cuidarnos, pero los regímenes como los nuestros, ocurre también en Venezuela, están utilizando esta pandemia para controlar más a los ciudadanos. Esta gente trabaja con la banalidad del mal, Jaime. No podemos descuidarnos, a ellos no les interesa la vida humana. Ninguna vida nicaragüense le interesa a ellos, ni venezolana, ninguna. A ellos solo les interesa controlar el poder, tener el poder. Son bandas criminales que solo detentan el poder. Incluso cuando fallece alguien alrededor de ellos, dice, bueno, por la revolución. Murió por la revolución. O sea, ellos no tienen respeto por la condición humana. Y esto es por eso digo yo que estamos luchando contra enemigos públicos y no contra adversarios políticos. Entonces, si vamos al terreno de lo político, vamos a seguir sufriendo, porque ellos manejan muy bien la teoría del caos. Así es. Ellos juegan con la teoría del caos, ellos no queremos caos, no queremos orden,
tranquilidad, queremos bienestar, queremos felicidad, queremos una vida para nuestros hijos, para nuestra generación, futuras generaciones, y esto no les interesa sino tener el control del poder geopolítico en la región. Y Nicaragua, para ellos, para este grupo, es sumamente importante porque, además de que es un aliviadero para muchas cosas negativas, ¿verdad? Me refiero a económico, a esquemas corruptos y también a narcotráfico, encontramos también que sirve de puente para mover personas que van a realizar actividades ilícitas o vandálicas en otras regiones. A veces cuando se ha detectado en Colombia, por ejemplo, acciones vandálicas vienen de otros países, no son ni siquiera venezolanos, vienen entrenados desde Ecuador. Es decir, esto es una organización criminal y así tenemos que entenderla y así tenemos que atacarla. Bueno, doctor, ha sido un honor tenerlo en el programa. Muchísimas gracias por poder haber compartido con nosotros su experiencia, sus conocimientos y los consejos y las comparaciones para que aquí en Nicaragua sepamos evaluar, ¿verdad? Porque como usted dice, los dos países y los Cuba, los tres países, estamos agarrados de la mano y estamos luchando contra una sociedad mafiosa que no es pequeña, es grande, poderosa y sin escrúpulos. No sé si tiene algún mensaje final que quiera dar. Que tenemos que mantener la resistencia en nuestros pueblos para lograr la felicidad. Tenemos un derecho natural a vivir en tranquilidad, a vivir en armonía. Tenemos que lucharlo porque lamentablemente tenemos una opresión. No es solamente una dictadura. Los que viven en nuestros países son regímenes que descansan en organización criminal y hay que sacar lo mejor de todos nosotros como latinoamericanos para recuperar la democracia en nuestros países y que sea una democracia nueva, una democracia que respete los valores, respete la institucionalidad, respete las aspiraciones de la gente. Una democracia nueva para la gente. Dios bendiga a Nicaragua. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Les recuerdo que este programa lo puede ver en reprise a las 8 de la noche. También lo pueden encontrarnos en YouTube y mañana en Radio La Costeñísima a la 1 de la tarde, junto con tanto por radio como por televisión. Y mañana estaremos platicando de nuevo con el doctor Henry, comandante Henry, el doctor Enrique Zelaya, miembro de la Iniciativa por el Cambio, para que hagamos un balance de lo que está pasando y las experiencias que nos contó hoy el doctor Miguel Ángel Martín, presidente de la Corte Suprema de Justicia en el exilio. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.